Son las 9 de la mañana con 7 minutos y ya estamos de vuelta después de la música y a su vez dispuestos a empezar a revisar los temas de hoy en nuestro panel. Ya tenemos a una de nuestras panelistas presentes acá en el estudio para empezar a tocar los temas. Saludamos a Sofía Fuentes, secretaria nacional de Acción y Despliegue Territorial del Frente Amplio. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, un poquito el micrófono ahí más al centro tuyo para estar ahí con mejor audio. Bueno, hay varios temas para empezar a revisar, Sofía. Le espera ahí también que nos acompañe nuestro otro panelista del día de hoy. Y quiero empezar ya a conversar contigo respecto a lo que ha sido esta discusión del presupuesto. Recordemos que la semana pasada estuvimos particularmente con epicentro en la Cámara de Diputados. Varias partidas que quedaron ahí a la expectativa de ser revisadas, rechazadas de frentón. Y otras que también han podido ir sacándose adelante ahora en el Senado. Y en ese sentido es bien importante ver cómo se ha estado finalmente sacando adelante, por ejemplo, la partida del Ministerio de la Mujer, que tuvo reparos en algunos sectores políticos, particularmente por el tema del caso Monsalve. Ahí quiero ir citando algunos planteamientos que se hicieron. Hubo parlamentarios de la oposición, senadores de la oposición, que habían anunciado su voto en contra en su momento, Rojo Edwards, por ejemplo, Gustavo Sangüesa, y también algunos oficialistas, Fidel Espinosa, que en todo caso ha estado manifestando ciertas discrepancias con el oficialismo en más de una oportunidad. En el caso del senador Sangüesa, él planteó que el pacto de silencio que ocurrió entre el presidente Boric y la ministra Toá, y ahora sabemos respecto al segundo piso en el caso Monsalve, llama la atención, y que se haya excluido a la ministra de la Mujer es en un caso tan grave. Por ahí van también las críticas del parlamentario de la UDI, y en ese sentido dice que el actuar del gobierno se contradice con lo que dice ser. Les pido por un segundo que se pongan en la situación de la persona que fue violentada, que fue abusada. Cuando queremos tener un Ministerio de la Mujer, dijo, tiene que ser para defender a las mujeres, no para hacer pactos de silencio. Es algunos de los puntos que se plantearon en ese sentido. También queremos ver la contraparte. Por ejemplo, el ministro Álvaro Elizalde de las Express fue crítico del uso del concepto de pacto de silencio. Generó molestia, ya que era utilizado además en otro contexto, cuando hablábamos de las violaciones de derechos humanos en la dictadura, que es un apunte que hizo el propio ministro. Dentro también de los planteamientos y los puntos de vista, quiero traer a colación lo que señaló la senadora Claudia Pascual. Ella comentó que está realmente consternada por este caso, pero si hacemos haciendo los debates como corresponde, no castiguemos a las mujeres de Chile, rechazando esta partida. Se va a votar en contra del programa 4-7, en contra de las casas de acogida, de los centros de la mujer, en contra del programa de prevención de la violencia, es lo que apuntaba la senadora. Sin embargo, esto se pudo ir sacando adelante y, como decíamos, la partida del Ministerio de la Mujer finalmente fue aprobada. Quiero entrar contigo, después iremos también con otros aspectos del presupuesto, Sofía, pero me quiero quedar contigo, con tu percepción de lo que ha sido esta discusión y particularmente que se haya puesto el caso Monsalve a la hora de sacar adelante un presupuesto, que en todo caso llama la atención. Sí, mira, primero como partir diciendo que es súper complejo que en un contexto donde estamos hablando de un caso que ha causado mucho impacto, un impacto tanto político como en la familia y en la víctima en este caso, se utilice para situaciones que es como la discusión del presupuesto, en donde no solo estamos hablando en este caso del presidente, del gobierno que presentan esta ley, sino que también estamos hablando de diversos programas que tiene hoy día el Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer, aparte de ver, por supuesto, todo el apoyo psicosocial a las víctimas, también tiene programas que buscan que justamente hoy día avancemos en transversalizar el género y los derechos de las mujeres en todo el aparato del Ejecutivo. Entonces es súper complejo porque justamente se utiliza esta herramienta por parte de, en este caso el Senado ayer, para hacer puntos políticos al gobierno por un caso que sabemos que tiene una connotación muy importante y es muy grave todos los hechos que han sucedido. Ese es el primer punto que creo que hay que entender, que el contexto actual de utilizar el presupuesto y la discusión de presupuesto para hacer puntos políticos al gobierno es muy complejo porque estamos obviando todos los otros programas y todo el apoyo que se da desde el Ministerio a las mujeres vulneradas. Ahora, también hay un punto muy importante, y también lo señaló ayer el ministro Cordero, que tiene que ver con que él señaló que casi estábamos al borde de hacer injurias directamente al presidente, con esta idea del pacto de silencio. Sí.
creo que ahí hay elementos que también los planteó el ministro Elizalde que son súper complejos, porque en el fondo estamos hablando de decir que el presidente, en este caso, estaba ocultando información, que su interés era proteger, en este caso, a Monsalve, que no estaba entregando todo el antecedente, porque al hablar de pacto de silencio, lo que estamos diciendo es que esperamos que la persona no sea juzgada. Y eso creo que es un hecho que no podemos dejar pasar, y me parece muy bien que se haya señalado en diversas situaciones ayer y por diversas autoridades, de que no es algo que jamás haya pasado en ningún caso por parte del gobierno. Efectivamente, en el caso hubieron elementos que se pudieron haber hecho mejor, eso lo ha dicho el gobierno, lo han dicho los ministros, ministras, y también, por supuesto, diversas voces del mundo del oficialismo que han señalado que los plazos efectivamente pudieron haberse tomado la decisión antes, que se pudo haber tenido una línea distinta con respecto a lo que pasaba con Monsalve posterior al hecho por el mismo formado. Entonces creo que hay elementos que han permitido ver que en todo momento se ha dicho esto tiene que ser investigado, la justicia tiene que actuar con todo el rigor, en este caso que ya se ha demostrado con la prisión preventiva que está hoy día Manuel Monsalve. Sofía, hacías el punto también de poder no solamente ceñirnos a lo que es la discusión de un presupuesto, que particularmente desde una perspectiva parlamentaria es a lo que están abocados parlamentarias y parlamentarios en este momento. Pero se ha hecho, ya lo decías tú, en muchos puntos políticos, e incluso en su momento el ministro Marcel señalaba el tema de las características misceláneas que muchas veces ha estado asumiendo esta discusión, obviamente no es la óptima. En ese sentido es también bien relevante el poder hablar de aquello y tomando en cuenta que estamos en un contexto también bien especial, a puertas de una segunda vuelta de gobernadores regionales que, dicho sea de paso, en varias oportunidades cuando estamos en estos contextos se contagia de alguna manera también muchas de las discusiones. Voy a saludar de inmediato a Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, que se suma también a nuestro panel del día de hoy. ¿Cómo estás, Patrick? Muy buenos días. Muy buenos días, todo muy bien, muchas gracias. Mil disculpas por la demora y el taco nos jugó una mala pasada. Y aquí, bueno, más contento ayer con el clima que hoy. Tú sabes, yo soy team frío, así que el inviernista Patrick Poblete, todo el mundo lo sabe. Oye, Patrick, ya estábamos haciendo algunos apuntes con Sofía respecto a las características que asumió el debate el día de ayer respecto a la partida del Ministerio de la Mujer, los apuntes que hicieron algunos parlamentarios de oposición, esta figura de pacto de silencio que molestó bastante en el gobierno, en algunos ministerios. Ahí hacíamos mención particularmente del ministro Elizalde. Sofía daba cuenta también de las críticas que vinieron del ministro Cordero, también a propósito de estos apuntes. Finalmente se sacó adelante la partida, sin embargo quedó cierto malestar en el oficialismo por la forma en que se dieron muchos de estos debates y particularmente los enfoques que se hicieron hacia el Ejecutivo. ¿Cómo también lo abordas tú? Sí, Rodrigo, mira, a mí me parece que evidentemente aquí estamos en un contexto en el que la oposición de alguna forma ha subido la apuesta. Lo que se puede ver en la oposición es que ha buscado de alguna forma hacer valer costos, hacer valer responsabilidades en algunas materias que pareciera que de alguna forma en el oficialismo, particularmente en el gobierno, desearían ignorar. Entonces uno ve una situación tan grave como el caso Monsalve, y la verdad es que el manejo que se ha tenido por parte del gobierno, partiendo con el manejo que ha tenido el presidente Boric en esta materia, es a lo menos desacertado en materia comunicacional. Y por cierto que podría, si se van comprobando algunas cosas en razón de las incongruencias que hay en las posiciones públicas que se han tomado, podrían configurar situaciones muy graves, incluso quizás con alguna lista penal. Entonces, evidentemente hay una situación muy grave en la que, bueno, sale en Monsalve, sale a su entorno más directo, pero eso se ha compartimentado ahí, se ha de alguna forma dejado en las manos de la justicia y se ha ignorado cualquier implicancia política y cualquier responsabilidad política por parte del gobierno. Entonces, evidentemente, de alguna forma la oposición dice, bueno, de alguna forma hay que transmitir al gobierno el malestar que tiene la ciudadanía con esta situación. Patrick, no haciendo... es el espacio, el presupuesto, porque Sofía también daba cuenta de que con esto se arrastran muchos programas que están en el Ministerio de la Mujer cuando se estaba planteando obviamente no dejarlos financiados muchos de ellos. Mira, eso es discutible, es discutible. Ahí uno puede ajustar respecto de bueno, quizás es una partida, quizás es un programa en particular, quizás es el presupuesto, no, pero la verdad es que se juega con los ingredientes que se tiene, se hará con los bueyes que uno tiene. Y más allá de si es el espacio adecuado o no hoy, sería al menos
una incongruencia, al menos una incoherencia por parte del actual oficialismo, cuestionar el uso del presupuesto, de las glosas presupuestarias para este tipo de cosas, por dos razones. Uno, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet hubo políticas públicas de gran alcance que se aprobaron y se introdujeron a través de glosas presupuestarias. Eso como materia para introducir política pública, que es discutible, pero se hizo. Por parte del Fondo Partidos, un gobierno que hoy día, un gobierno que era de partidos que hoy día están de nuevo en el gobierno de la coalición oficialista. Y en segundo lugar, durante los últimos años, durante el Congreso anterior, el mismo conglomerado que hoy día está en el gobierno, el Frente Amplio y partidos del oficialismo, utilizaron también las glosas presupuestarias, o sea, cómo olvidar cuando le daban de asignar 1.000 pesos de presupuesto a Carabineros. Entonces, de acuerdo, uno podría discutir si este es el camino que en el fondo sirve para estas discusiones, pero lo cierto es que en el fondo si el oficialismo quisiera poner sobre la mesa lo complejo que puede ser iniciar discusiones en raíz del presupuesto, lo cierto es que es al menos criticable que lo haga ahora y no cuando tuvieron la posibilidad de resistirse, de no utilizar esa herramienta en el pasado, y ahora que en el fondo tienen que enfrentar las consecuencias de esa herramienta, ahora es complejo. Yo creo que ahí al menos evidentemente para la ciudadanía hay una contradicción. ¿Cómo ves ese punto, Sofía, de los precedentes? Porque ahí también a la hora de ir evaluando efectivamente la performance de la oposición en este presupuesto 2025, se alude particularmente a lo que fueron también las acciones que se llevaron a quienes fueron oposición anteriormente, también quienes fueron gobierno, traía a colación particularmente el gobierno Bachelet 2, Patrick. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Efectivamente pasa que en la discusión presupuestaria se toman muchos puntos de la coyuntura, por supuesto, y también se hacen puntos políticos al Ejecutivo. Y creo que han sido diversas las manifestaciones. Efectivamente, el Frente Amplio en algún momento utilizaba glosa y hacía indicaciones que señalaban como la baja del presupuesto a Carabineros, también para mostrar que existía hoy día la necesidad de entregar mayor presupuesto a Carabineros, de pensar en una institución que hoy día esté a la altura también de lo que ha sido lo que hemos visto en el último tiempo en seguridad. Entonces, igual hay cosas que efectivamente se pensaban y se discutían en el contexto. Ahora, yo creo que lo que pasa hoy día es que la situación que pasa con Monsalve en este caso es tan grave en términos de que existe una persona, una víctima, existe una familia, existe todo un contexto que efectivamente se ha revolucionado con este caso y me parece bien. Y creo que justamente esa es la tarea de que hoy día está haciendo el Ministerio de la Mujer, de que estos casos jamás vuelvan a quedar en la impunidad, que es algo que anteriormente podría ser mucho más factible que pasara, al no ser algo que esté tanto en la palestra pública como se ha instalado en este gobierno con diversos programas. Entonces, creo que cuando nosotros hablamos de la partida presupuestaria del Ministerio de la Mujer en su conjunto, porque ayer lo que se estaba discutiendo era rechazar todo el Ministerio de la Mujer, en este caso la subsecretaría, que es la que tiene el presupuesto, estamos obviando que el Ministerio entrega hoy día apoyo a cada una de las víctimas que da el paso de denunciar, que eso es algo que, por suerte, y que me alegro mucho, las mujeres están logrando hoy día llevar adelante, que es ir a hacer las denuncias en los casos de abuso y de violación en este caso. Entonces, creo que es importante que la partida presupuestaria no mezclemos el debate político, que me parece que tiene que darse, y de que hoy día hay un contexto que permite que esto se discuta y tengamos medidas y tomemos todas las acciones que corresponden en este caso, con todo el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de la Mujer para que estos casos no vuelvan a quedar impunes y que las mujeres tengan hoy día la oportunidad de denunciar y sientan que existe un apoyo institucional, que en este caso es el que entrega el Ministerio, como también un apoyo social, que finalmente es lo que pasa, que muchas mujeres no denuncian porque creen que con eso van a generar un conflicto para ellas en el futuro, en temas laborales, en temas familiares, en temas sociales, en temas de amistades, y eso hoy día lo que tenemos que hacer como institucionalidad, hoy día lo que tiene que hacer el Ministerio, el Gobierno, el Estado en sí, es asegurar que eso no va a seguir pasando y que van a tener las mismas oportunidades si es que toman la decisión de denunciar como si no la toman, porque eso es una decisión personal en este caso de cada una de las víctimas. Patrick, te dejo ahí también la palabra. Yo creo que son varias aristas que evidentemente convergen en la discusión de presupuesto. Convengamos que la discusión de presupuesto siempre es uno de los puntos álgidos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y en la historia de nuestro país. Hay guerras civiles que han iniciado en el contexto de
la ley de presupuesto, y es por eso que nuestra institucionalidad ha desarrollado ciertos mecanismos que permiten que, que aunque se genere presión, esa presión luego se resuelva, en razón de que, bueno, si no hay acuerdo, el presupuesto presentado por el gobierno es el que se entiende por válido. Entonces, primero para dar contexto, que evidentemente siempre son muchas las tensiones y las cosas que se resuelven, porque de alguna forma el oficialismo y la oposición de turno van quedando con balas pasadas, con elementos que no pueden resolviendo, y evidentemente cuando se asignan los recursos uno ahí evidentemente decide qué importancia tiene cada cosa. Entonces algunas ideas ya para el debate. Yo, respecto a esto que conversamos con Sofía, uno puede decir que, ok, vamos a dejar fuera la política contingente de la discusión de presupuesto. Y eso podría ser en el fondo quizás una nueva posición, un nuevo estándar para la discusión de presupuesto, que va a ser técnica, va a ser programática. Pero eso requiere también una respuesta, una acción distinta por parte del oficialismo y la oposición. Y para no entrar en política pública políticamente, solo un test, o sea, una prueba. ¿Qué va a pasar con el actual oficialismo si es que en el próximo ciclo presidencial pasan a la oposición? No vamos a ver señales de este tipo en ninguna de las 4 discusiones de presupuesto, porque lo hemos visto antes. Entonces, si en verdad hay un legítimo malestar en términos de que institucionalmente no pareciera la forma, entonces lo que uno esperaría luego es que si es que alguna vez el actual oficialismo pasa a la oposición, luego no utilicen este instrumento, porque si no, no habrá sido una legítima molestia con el instrumento, sino que habrá sido una incomodidad circunstancial de que ahora están al otro lado de la moneda. En la moneda. Y algunas cosas para sumar a la discusión más amplia. Hay dos materias que yo creo que los chilenos le hacen un cortocircuito, saliendo un poco del caso de Monsalve, al que pretendo volver de inmediato. Primero, en Chile de alguna forma como que se ha popularizado que la manera de resolver los problemas es crear ministerios. Entonces, se asimila, claro, como si yo le voy a sacar presupuesto juguemos con un existente ministerio del medio ambiente. Si me importa el medio ambiente, le pongo presupuesto al Ministerio del Medio Ambiente. Y si no me importa, no, se lo quito. O al revés, si se lo quito es porque no me importa. Bueno, pero también hay otras políticas públicas posibles, en el fondo, darle o no presupuesto a un ministerio, o crear un ministerio no es la única forma de resolver el problema. O sea, no necesariamente la mejor forma de abordar la crisis de seguridad es un ministerio de la seguridad. Y no cualquier cosa que haga el Ministerio de la Mujer es efectivamente la mejor política para combatir los problemas que vive la mujer en Chile. Entonces, también hay que empezar a cuestionarse y decir, bueno, lo que necesitamos es un montón de presupuesto destinado a todas estas personas que están contratadas en términos de administración, de eficiencia de recursos, o mejor armamos ciertas políticas públicas con ciertos criterios, y todo ese presupuesto lo destinamos en esas políticas públicas conducidas por la institucionalidad que ya está. No al estilo Milei, eso sí. Bueno, podemos conversar ahí. No, y lo último es que también hay programas que, oye, ¿qué pasa con la evaluación de los programas? Aquí en la discusión de presupuesto me alegra que la oposición se haya despertado para decir, bueno, vamos a exigirle cuenta al gobierno. Pero también hay una cuenta que exigir en materia de evaluación de los programas. Hay programas que todos los programas están bien evaluados, hay programas que no se evalúan, a todos se les renueva el presupuesto, y bueno, yo no sé qué pasa con los programas que están mal evaluados, y de nuevo le estamos pasando un montón de plata. Sí, Patrick, quedémonos ahí porque hay varios puntos que dejaste sobre la mesa, lo que tiene que ver con los compromisos que eventualmente se puedan ir tomando a futuro para los presupuestos, lo que tiene que ver también con las características de los ministerios y además las evaluaciones. Quiero entrar también con Sofía en aquellos, porque me da la impresión de que ahí también hay un tema importante a tomar en cuenta. Si finalmente se llega a un consenso, se honren los acuerdos, aunque sabemos que los puntos políticos es difícil el poder no hacerlos, más aún en un contexto así. Sofía. Sí, mira, lo primero es que creo sobre el debate presupuestario, efectivamente, tanto oficialismo como oposición tienen sus ejes y tienen los lugares donde piensan que tiene que haber un mayor presupuesto por diversas necesidades sociales que cada sector pretende y ve que es necesario potenciar. Entonces, creo que ese debate siempre va a ser, y me parece bien, es parte de la democracia que hoy día podamos discutir, y también de nuestra estructura política, que es la discusión del presupuesto se dé en el Congreso. Y eso también va a permitir que diversas miradas, diversos focos donde tiene que hoy día aumentarse los presupuestos. Por ejemplo, hoy día el presupuesto aumentó mucho en vivienda porque hay una gran tarea que el próximo año es cumplir con el plan habitacional, la emergencia habitacional, que era uno de los compromisos del programa de gobierno. Entonces, se aumentó mucho el presupuesto en esa área.
así como también se aumentó en el área de cultura, que también era uno de los compromisos del programa de gobierno. Entonces creo que eso es importante porque ese debate siempre se va a dar respecto a cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades que va a tomar un gobierno y, en este caso, la oposición, cuáles son las prioridades que ven. Y me parece que el debate, cuando se da en esos términos, está bien. Si nosotros tenemos que discutir cuáles son la lectura que tenemos y las necesidades que hoy día el Ejecutivo, en este caso el Estado, tiene que responder a la ciudadanía desde, en este caso, una herramienta como es el presupuesto de la Nación. Ahora, sobre el tema de los programas, yo creo que hay dos elementos. El Ministerio de la Mujer, efectivamente, cuando ingresó el primer año, hizo una evaluación de todos los programas, porque habían varios que, como ustedes saben, el Ministerio de la Mujer no es un ministerio antiguo, entonces había muchos programas que se habían implementado y que no habían tenido una evaluación que hoy día permitiera decir si este programa está cumpliendo con su objetivo o no, este programa tiene que ser reformulado o tenemos que cambiar el enfoque. Y se hizo esa evaluación, de hecho se presentó el año pasado al Congreso. Existen diversos mecanismos de control desde el Congreso, en este caso, que van permitiendo que se evalúen los programas trimestralmente para ver si se está cumpliendo con la ejecución presupuestaria, si se están cumpliendo los objetivos. Y eso creo que es muy importante porque efectivamente nos habla de un Estado que esté utilizando los recursos para lo que se dice que se van a utilizar. Y también creo que es necesario, cuando uno hace estas evaluaciones, ver dónde están las necesidades hoy día y cuál es el foco que quiere darle el Ejecutivo. En este caso, el Ministerio de la Mujer lo que hizo fue pensar cómo tenía un programa que transversalizara el género, no solamente enfocado en el Ministerio de la Mujer, porque yo comparto que uno no puede tener en este caso políticas de género solo que estén abocadas en el Ministerio de la Mujer y que no estén en los otros ministerios. Y ahí lo que se hizo desde el Ministerio de la Mujer fue promover un programa en diversas otras particiones que efectivamente promoviera la inserción de las mujeres, el trabajo de las mujeres. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de la Agricultura tiene un programa de liderazgo de mujeres en la moralidad, como que existen distintas líneas. Interministerialidad. Exactamente. Y eso creo que también es parte del enfoque que hoy día está teniendo el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de la Mujer, en sus programas. Patrick, hay varios apuntes también de Sofía respecto, además, en la agenda del Ministerio de la Mujer, que recordemos también surge durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el segundo gobierno, también para dar cuenta de ese factor en cuanto a lo que son las evaluaciones. Te dejo la palabra. Bueno, es que aquí, esta es una discusión que tiene múltiples aristas y que evidentemente no vamos a resolver en estos cortos minutos esta muy valiosa hora de la USACH. Pero yo creo que uno puede ir relevando algunos elementos que son importantes de tener en consideración. Yo aquí lo que veo es que evidentemente hay contradicciones en la ciudadanía y hay veces que buenas políticas públicas no... o incluso antes de hacer el calificativo, que políticas públicas que un sector u otro pueden considerar positivas o negativas, tienen o no tienen llegada, consideración, popularidad de la ciudadanía. Y evidentemente es necesario ese correlato. O sea, si yo voy a hacer una política pública que es necesaria, por ejemplo, Chile hace 20 años que sabe que tiene que subir la cotización en materia de pensiones, de eso hay acuerdo transversal en materia técnica y en razón de la ausencia de un correlato en la política, eso no se ha hecho. La ausencia también de la receptividad de parte de la ciudadanía. Entonces, evidentemente es importante que estas cosas tengan su correlato. Y a mí me parece que entonces situaciones que minan la posibilidad de que ese correlato permee a la ciudadanía, que la ciudadanía encuentre sentido a la política pública que puede o no estar correctamente justificada en la técnica, pero eso termina siendo irrelevante para la ciudadanía. En el fondo, lo importante es que la ciudadanía diga, bueno, ¿me calza o no me calza? Entonces, cuando el comienzo de este gobierno es el Ministerio de la Mujer, que uno de los ministerios elegidos, o el ministerio elegido, para sumarse al comité político, es decir, le da una importancia muy relevante. Y evidentemente se dan situaciones como el caso Monsalve, en el que se aplica un criterio respecto de la presunta víctima del ex subsecretario Manuel Monsalve y se aplica otro criterio por parte del actuar del Ministerio de la Mujer y de la ministra Orellana respecto de la posible víctima, ¿cierto?, de Jorge Valdía, por poner un ejemplo, que fue la misma semana, que el paralelo para la ciudadanía era muy claro, y eso evidentemente se produce una contradicción que va a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué invertimos todos estos recursos? Y cuando les pasa a las personas que están en el poder, cuando en el fondo evidentemente hay una persona que va a necesitar apoyo, protección, porque se está enfrentando a una persona particularmente poderosa, probablemente una de las personas más poderosas en Chile, que, como lo es el subsecretario del Interior, que tiene acceso a una caja fuerte para gastos reservados con efectivo y que tiene, en el fondo, es el mando civil de las policías, y ahí el Ministerio de la Mujer no actúa como un ciudadano pensaría que debería actuar. Entonces, evidentemente, ahí se produce un cortocircuito que de pronto necesita de un correlato por parte de la política. Y solo para dejar un
un elemento más que también uno ha visto que en ciertas ocasiones en esta materia hay liderazgos que lo que hacen es cruzar debates, cruzar críticas y justifican las críticas exclusivamente en que una persona sea mujer. Cuando la crítica muchas veces es por la gestión, es una crítica objetiva, muchas veces es una crítica objetiva. Entonces, como que alguien dijera, criticamos a la ministra Toá por su gestión, por la crisis de seguridad, por la responsabilidad política. No, es que la critican porque es mujer. No, es por su responsabilidad en la política y en estas materias, porque ella es la responsable de ciertos tópicos que están funcionando mal. O lo que pasa con la diputada Pérez, que, oye, criticamos a la diputada Pérez por su posible participación en el caso Fundaciones. No, es que la critican por ser la diputada Pérez, por ser mujer. No, la criticamos porque es evidente, es muy razonable pensar que ella sabía. Y luego nos enteramos que sí sabía acerca de estos convenios, posiblemente sí sabía acerca de estos convenios. Entonces, eso también mina la percepción ciudadana de que, bueno, ¿cuál es el rol que cumple este ministerio? Voy contigo, Sofía, para ir cerrando al menos ideas en este tema. Obviamente hacer los contrapuntos con Patrick respecto a las evaluaciones también desde la perspectiva ciudadana de lo que son estas partidas. Y no quiero dejar de lado también la discusión en torno a cultura, donde hay también preocupación en los gremios respecto a cómo ha estado también asumiéndose esta discusión. Te dejo ahí la palabra para cerrar ideas en este tema al menos. Sí, mira, sobre el debate del papel del Ministerio de la Mujer hoy día dentro del gobierno, creo que, como lo señalé anteriormente, hay un elemento que hoy día un caso como este tiene tal visibilidad pública y también tiene tanto como apoyo ciudadano, en este caso a la víctima, y a la posibilidad de denunciar, que eso efectivamente va a permitir que muchas otras mujeres que están viviendo la misma situación con diversa cantidad de personas, hoy día tengan la valentía, en este caso, de denunciar y de entrar en el sistema de la justicia frente a estos casos. Y creo que eso es importante porque también es un precedente hacia futuro, que estas cosas no pueden seguir pasando y efectivamente avancemos en derechos y en la posibilidad de que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Y ahí creo que hay señales importantes que también se han dado desde el Ministerio de la Mujer y desde la ministra Orellana. Y aquí me parece un punto importante. Desde el primer momento en que ella se enteró de este caso, lo que se hizo fue comunicarse con la víctima y ofrecerle todo el apoyo de la red que hoy día tiene el Ministerio de la Mujer para que ella se sintiera efectivamente acompañada en este proceso, tuviera apoyo psicológico, tuviera todo lo que se necesitaba, en el fondo, para que esta denuncia avanzara bien y ella se sintiera protegida frente, en este caso, al denunciado, que es una persona efectivamente muy poderosa, era una persona muy poderosa dentro del aparato del Ejecutivo. Entonces, creo que esos son elementos que sí son importantes porque eso no tan solo es en este caso la acción del Ministerio, sino que también permite que se dé un discurso de apoyo a las víctimas. Y eso creo que es un papel que tiene hoy día el Ministerio de la Mujer y tiene la ministra de la Mujer dentro del Ejecutivo. Ahora, sobre el tema del presupuesto, y aquí como ya para salirme un poco del caso Monsalve, creo que hoy día la situación del presupuesto de cultura, que me parece muy importante que se dé ese debate, porque estamos hablando de una crisis de seguridad que hoy día tiene que tener diversas salidas y diversas soluciones. No solamente podemos pensar que con el aumento de carabineros, con el aumento de las penas, que hoy día son como los dos elementos que más se han avanzado dentro del gobierno, vamos a lograr que esta crisis de seguridad no siga avanzando y que efectivamente hoy día tengamos una sociedad en donde uno pueda caminar libre, que es uno de los derechos básicos para poder vivir en paz. Y en eso creo que elementos como la cultura han demostrado ser capaces de mejorar los entornos sociales. Leía de un caso, por ejemplo, en Colombia, se han usado dos casos donde la cultura ha sido esencial para mejorar la crisis de seguridad que vivían esas dos ciudades, como era Medellín y Bogotá. Entonces lo dejo ahí porque creo que me parece muy importante el debate sobre las culturas. Patrick, para cerrar. Perfecto. No, respecto al debate de lo del el caso Monsalve, solo un punto que ahí mi matiz es respecto de la percepción de la ciudadanía, porque lo que ve la ciudadanía es el escenario completo. Y ahí la ministra Orellana, en este caso particular, podría haber tenido una buena, un correcto o un incorrecto actuar. Pero lo que evidentemente ve la ciudadanía es que hay una contradicción por parte del presidente Boric, que se enteró de esta situación días antes de la denuncia, de que se hiciera público, de que la ciudadanía se enterara, porque si no es porque un medio de comunicación lo publica, probablemente esto hubiera pasado piola, corbata, como quizás presume la ciudadanía, buscaba ciertas personas en el Ejecutivo partiendo por el presidente. Entonces, es ahí donde se produce una contradicción, cuando uno dice, bueno, el presidente supo días antes, le contó a su asesor, no sé qué, y eventualmente la ministra Orellana, el Ministerio de la Mujer, se entera por la prensa, a última hora, cuando nos enteramos todo, porque lo saca un medio de comunicación. Entonces, ahí es donde se produce una contradicción de, bueno, si esto era
tan fundamental, era tan importante en el esquema de gobierno del presidente Boric, que lo pone este ministerio en el comité político, bueno, ¿por qué cuando llega la hora de los que hubo y en el fondo la presión está dentro del gobierno, ahí no se activa, ¿cierto? No, el protocolo no le da la importancia, no hace lo que la ciudadanía presume que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces hay una contradicción muy dura. Y en lo relativo a la cultura, yo no vengo del mundo de los partidos, vengo del mundo de las ONG, entonces evidentemente sé que en Chile el mundo de la filantropía está poco desarrollado respecto de otros países, de otros continentes, y evidentemente ahí puede ser relevante los apoyos que se den al mundo de la cultura para que exista eso. Yo además vengo de familia músico, entonces me parece importante. O sea, yo no soy una persona que a veces en el debate público como que miran esto como que tuviera una importancia secundaria. Dicho eso, me parece que, claro, si el criterio para aumentar el presupuesto en época de escasez, estrechez fiscal, cualquier aumento de presupuesto en el ítem que sea tiene que estar muy bien justificado. Si en el fondo la forma de justificarlo es en materia de seguridad, me parece que evidentemente debe ser una tercera, cuarta o quinta derivada de la rentabilidad o del efecto del impacto de la cultura versus, por ejemplo, las partidas que están destinadas a enfrentar la crisis de seguridad directamente. O sea, si uno quiere enfrentar la crisis de seguridad, lo razonable es que le ponga recursos a Carabineros, a las policías, a la Fiscalía, a una Defensoría de las Víctimas, más que a elementos que también pueden ser necesarios, pero como la cultura, como el deporte, que en el fondo tienen mayor sentido para solucionar esto en el mediano o largo plazo, una vez que lo urgente está resuelto. Y me parece que hoy día tenemos una crisis importante en lo urgente. Y además también hay una, de nuevo, la lógica de la percepción ciudadana. Es evidente que todos los ciudadanos, o la gran mayoría de los ciudadanos, ve una complicidad entre el mundo de la cultura y el mundo del presidente Boric y del oficialismo. Entonces, también queda la duda si esto es más, en el fondo, es para congraciarse con su mundo de cara a la presidencial, de cara a cierto todo lo que ha pasado, o un legítimo y único interés por nuevos programas en materia de cultura. Solo dos apuntes chiquitos. El gobierno del presidente Boric ha sido el que más ha subido el presupuesto en todas materias de seguridad. Ha aumentado el presupuesto a Carabineros, ha aumentado el presupuesto a las policías. Entonces lo planteo porque creo que efectivamente es importante, pero se ha hecho un trabajo. Y este era un programa de gobierno, subir el presupuesto de cultura. O sea, era parte del programa de gobierno del presidente Boric cuando él llegó a ser presidente. Entonces lo planteo que no es algo que esté como casual que se haya subido ahora, sino que es un compromiso que se llegó desde el día 1 al gobierno. Si un breve apunte. 3 segundos, no. Réplica. No, válido, pero yo pienso que los dos puntos que pongo sobre la mesa siguen vigentes pese a eso. O sea, el presidente y el gobierno ha aprobado cosas en materia de seguridad con los votos de la oposición, más no con los votos de sus compañeros de coalición. Y muchas cosas que están en el programa no van a ver la luz, no han visto la luz. Muchas cosas que el presidente le prometió al país y con eso ganó votos para salir electo, no van a ser ni intentadas ni logradas. Entonces, claro, al final tiene que elegir algunas cosas y elige esto y se mantiene vigente la duda si es porque tiene una deuda que pagar al mundo de la cultura o hay un legítimo interés. Son las 9:39, hacemos un paréntesis, luego volvemos con más conversación en nuestro panel. Ya son las 9 de la mañana con 44 minutos, estamos de regreso acá en Enlace USACH con nuestros panelistas del día de hoy, con Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, con Sofía Fuentes, secretaria nacional de Acción y Despliegue Territorial del Frente Amplio. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con una inquietud que ha ido surgiendo a propósito de la movilización de trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica. Esto a propósito de las afectaciones que ha habido en torno a vuelos, particularmente la afectación a pasajeros, pero además los apuntes que han hecho distintos gremios, como es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Líneas Aéreas, Achila, que ha señalado indignación respecto a este tema. Lo que sigue ocurriendo en los aeropuertos del país es total y completamente inaceptable. Frente a todo, a Chile, un grupo de presión que infringe la ley, dice, en forma evidente mantiene una posición de fuerza que afecta a decenas de miles de personas que ven afectado su derecho a libre tránsito. También han habido apuntes desde FEDETUR, gremio del turismo. Ahí se ha señalado en comunicados que las autoridades de gobierno además tienen la obligación de adoptar todas las medidas legales que corresponden para que nunca más se paralicen los aeropuertos. Es parte también de lo que se ha señalado desde FEDETUR. Y quería también ir tomando algunas opiniones de ex autoridades, en este caso una de las destacadas en una nota de MOL que estamos
estamos además tomando como base, es el ex senador y también en su momento subsecretario del Interior, Felipe Arboe. Él advirtió que, particularmente en una carta al Mercurio, que durante los últimos años Chile se está acostumbrando a soportar paros, ralentizaciones, brazos caídos y todo tipo de medidas que afectan el normal funcionamiento de servicios críticos. Y ahí viene entonces particularmente la idea de qué manera se puede estar abordando aquello. Hay quienes incluso están planteando legislar en torno a este tema. Quiero dejar sobre la mesa también esta temática. Patrick, parto contigo a propósito de las inquietudes que han manifestado estos gremios a propósito de esta paralización y en particular lo que tiene que ver con una mirada más global que se está haciendo a este tipo de movilizaciones. Claro, Rodrigo. Yo pienso que primero una reflexión respecto de quizás algo, no sé si triste, pero que debemos considerar en cuanto a las luces que se le ha dado a esta situación en particular. Que es que al ser un paro, al ser una movilización que afecta y tiene sus consecuencias en el aeropuerto, en consecuencia ha tenido un buen nivel de visibilidad. O sea, en parte porque el impacto ha sido a nivel nacional, el impacto es muy grande, las consecuencias son muy drásticas, incluso la imagen de Chile ante el mundo se ve perjudicada por esto, entonces también tiene correlación con la gravedad de la irregularidad que se está llevando a cabo. Pero lo cierto es que hay muchos chilenos que viven situaciones de este estilo en sus servicios, ¿cierto?, estatales, locales, en su comuna, ¿cierto?, en la región, probablemente todos los meses, probablemente todos los años hay 2 o 3 veces que una persona llega al consultorio y se encuentra con que el consultorio está en paro, está en turno ético, entregando entre medicamentos, la leche y nada más. Y bueno, que tenía hora agendada, bueno, es que, lástima. Y entonces, evidentemente, el problema es más grave que esto. Es más grave que esta situación que tiene mucha visibilidad y que es importante que lo tenga porque es muy grave, pero es un problema más generalizado. Yo aquí puedo contar una anécdota. Yo estudié en un colegio subvencionado que tenía adelante, justo al frente, cruzando la calle, tenía un consultorio. Yeah. Y en ese consultorio, yo estudié 5 años en ese colegio, y en ese consultorio más o menos 2 o 3 veces al año se iban a paro. Y estaba tan sistematizado que utilizaban un cartel ploteado en PVC, o sea que lo mandaron a fabricar a alguien que fabricaba cosas en PVC y que decía consultorio en paro. Y cuando estaban en paro ponían el cartel, se bajaba el paro, lo cerraban, lo guardaban, alguien lo guardaba y para el siguiente paro volvía a aparecer el mismo cartel. O sea, había indumentaria de paro, había un kit rompa en caso de paro, movilización, de protesta. Entonces, pareciera que esto es una situación que al final del día no es aislada en nuestros servicios públicos, no es aislada en la función de personas que trabajan en el Estado. Y eso es muy grave por dos razones. Uno, porque es contra la ley. Y dos, porque el impacto que tiene es profundo en los servicios que son críticos. Y por algo, en el fondo, existen diferencias respecto de las personas que están contratadas por Código del Trabajo y los funcionarios públicos, porque se entiende que la función pública en muchas materias es crítica. El aeropuerto no puede dejar de funcionar. Los hospitales no pueden dejar de funcionar. En razón de eso, se establece en el fondo un trato diferente. Yo creo que bien vale la pena pensar si es que es momento de hacerle un doble clic y hacerle un ajuste. Quizás todos los trabajadores en Chile tienen que estar regidos por un único Código del Trabajo, o quizás hay que reformar el estatuto laboral, pero lo que hay que hacer, el estatuto administrativo, pero lo que hay que hacer de todas formas, de todas maneras, es ver una manera que esto no siga repitiendo, porque las consecuencias son brutales para muchos chilenos, no solo en estas situaciones que son de impacto nacional, sino que en el día a día de muchos chilenos a lo largo del país. Sofía, voy contigo también para que me cuentes tu apreciación respecto no solamente a lo que se ha estado viviendo en esta paralización que ha afectado a los aeropuertos, sino que además lo que está el trasfondo. Por un lado, lo que se alude en cuanto a la legalidad, pero por otro lado también están estas inquietudes que manifiestan los trabajadores. No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, creo que hay varios elementos aquí que hoy día son parte también del debate que se tiene que dar, que lo plantearon algunos parlamentarios, y me parece que es importante que veamos en su conjunto todo lo que esto significa. Lo primero es que, bueno, hoy día, como por
Constitución los funcionarios públicos no pueden irse a huelga. Y lo que pasa finalmente es que está primero el derecho de asociatividad, que también ellos tienen, y con eso finalmente es que se dan estas negociaciones y se dan estos acuerdos por medio de las asociaciones de funcionarios con, en este caso, el Estado. Y creo que eso es un elemento que hay que volver a mirarlo. Si efectivamente hoy día lo que necesitamos es una reforma constitucional que regule, en el fondo, la negociación entre las diversas asociaciones y los diversos gremios del mundo del servicio público, con este caso el empleador que es el Estado. Entonces creo que eso es un debate que hay que darlo y hay que visualizar si lo que necesitamos hoy día es que exista una nueva regulación, un cambio constitucional en este caso, porque efectivamente esto debería darse a ese nivel, que permita que hoy día se pueda tener acuerdos diversos. Eso creo que es un punto. Pero hay un segundo elemento que creo que también hay que mirarlo con una profundidad. Cuando nosotros hablábamos de servicios esenciales, en este caso como lo es el aeropuerto, como lo son los servicios de salud, la educación, me parece que hay un elemento que igual hay que hacerle un zoom y ver hoy día cuáles son las condiciones de estos trabajadores y trabajadoras que están en estos turnos, que están haciendo ese trabajo para que puedan cumplir efectivamente con esos servicios esenciales sin tener problemas laborales y sin que pasen, en este caso, situaciones que pueden, en el fondo, poner en peligro la seguridad. O sea, estamos hablando de algo tan importante como es el servicio que regula los aeropuertos, que en donde pasan millones de personas y que hoy día, en el fondo, tenemos que tener la capacidad de que esas personas tengan ese servicio de manera segura. Y para eso nosotros, como Estado, en este caso, tenemos que asegurar que esas personas que están haciendo sus labores tengan el cuidado, tengan espacios de tiempo, tengan como todas esas regulaciones laborales que hoy día tenemos que hacerle un zoom y ver si efectivamente están pasando y de por qué se dan en el fondo esta huelga y esta debate. Y eso creo que tenemos que tomarlo no tan solo desde el oficialismo, por así decirlo, sino que tiene que ser un acuerdo transversal de cómo nosotros aseguramos que esos servicios esenciales se cumplan con los derechos mínimos de esos trabajadores y trabajadoras. Y el tercer elemento que creo que vale la pena mirar es que hoy día Chile está en deuda en cumplir con el acuerdo de la OIT, que es el acuerdo 87, que es en materia sindical y en materia de asociatividad, de cómo nosotros aseguramos que tanto los trabajadores del sector público como del sector privado efectivamente tengan sus derechos y se pueda permitir también que exista un diálogo y una negociación colectiva finalmente con lo que es hoy día los empleadores, tanto estatales como del mundo privado, y para eso tenemos que dar un paso, creo yo, y hoy día el Ejecutivo ha planteado una propuesta para abrir el debate sobre cómo nosotros regulamos hoy día la negociación colectiva, y debo decir que hay sectores muy reticentes a que pueda existir esta regulación que va a permitir también que en estos casos, con los servicios esenciales, se tenga un acuerdo entre empleador y trabajadores y trabajadoras. Nos quedan 7 minutos para ir cerrando ideas. Les dejo ahí tiempo brevemente para también dar cuenta de estos últimos apuntes, Patrick. Perfecto, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que relevar en la conversación. Primero es que uno puede buscar mecanismos para, en el fondo, la conversación, la negociación entre los trabajadores y el empleador. Ahí hay cosas que en el fondo se deben resolver muy bien, porque las consecuencias usualmente son a largo plazo y suelen ser difíciles de ajustar. O sea, esta es una materia en la que uno presenta cualquier reforma y siempre hay un grupo u otro que por la naturaleza de su función, no sé qué, se ve perjudicado, y en consecuencia hay un grupo de presión que va a usualmente hacerse sentir. Entonces es una materia difícil de legislar, de reformar, y además las consecuencias pueden ser bastante dramáticas. Entonces es importante en el fondo abordar ese debate con mucha precaución, con seriedad. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede tener mecanismos para la conversación, ¿cierto? Pero al final del día, lo relevante, lo crítico, es qué pasa cuando no hay acuerdo. Porque de alguna forma la democracia es un poco eso, es cómo resolvemos los problemas cuando no estamos de acuerdo. Entonces, lo crítico usualmente en estas situaciones es la resolución de los conflictos. Y hoy día el problema es que esos conflictos, cuando no hay un acuerdo en primera instancia, explotan a través de medidas de presión como esta, en las que la ciudadanía, ¿cierto?, en la que sale afectada, sale pagando las consecuencias. Entonces, al final del día, uno puede... Hay que ver cuáles son los mecanismos para que efectivamente las personas que son los trabajadores en Chile cuenten con las condiciones para poder trabajar, las condiciones mínimas, se cumpla la ley, etcétera, todo en el fondo los estándares requeridos. Pero también para que al final del día deje de ser una opción
estos elementos, estas medidas de presión que perjudican a los chilenos y que además están fuera del ordenamiento jurídico nacional. Eso es muy, y al final del día tienes que taponear esa posibilidad. Y yo creo que este antecedente histórico, lo que hace Reagan con la movilización aeroportuaria, tiene efectos, tiene resultados, por eso lo sacan a colación los parlamentarios que intervienen en esta discusión. Y en razón de eso, para ir cerrando, Sí. ojo que probablemente vamos a tener tensión en el debate público para hablar sobre esto, porque han habido cambios, han habido políticas que están llamando mucha atención en Argentina en razón de lo que ha hecho el gobierno de Milei, y probablemente lo vamos a ver en Estados Unidos. Entonces, es razonable pensar que el debate público chileno va a ser interpelado para referirse a este tema. Van a haber propuestas en esta materia. Entonces, es importante también saber que vamos a tener que enfrentar este debate. Sí, ahí a propósito de lo de Ronald Reagan, que también daban cuenta y contextualizaban algunos de los parlamentarios que estaban ahí entrevistados dentro de esta nota de MOL, tiene que ver con una paralización que hubo el año 1981 y donde ahí Reagan dispuso una ley que impidió que esas personas que estuvieron involucradas en esta paralización de controladores aéreos volvieran a ser contratadas en el servicio público. Eso para dar el contexto. Sofía. Así es. Sí, dos cosas. Lo primero es que yo creo que no es que se necesite buscar una conversación, sino que hoy día yo lo que creo que debe pasar es que se regule esta conversación. Y hoy día, como mencionaba anteriormente, hay una provisión constitucional a los trabajadores del sector público de irse a huelga, y lo que me parece importante es que abramos el debate, porque efectivamente yo creo que esto es un debate que no se va a dar en un par de meses, sino que es una estructura de cómo los trabajadores y trabajadoras tienen la conversación y negociación con sus empleadores. Entonces me parece que la perspectiva tiene que ser enfocada en la regulación y de que eso pueda avanzar para llegar a acuerdos que también permitan que mejoren las condiciones laborales. Ahora, yo creo que hay un elemento importante. Hoy día no tenemos que pensar que la solución es la precarización laboral. O sea, yo entiendo que una medida siempre va a ser la posibilidad de despedir, en este caso, a funcionarias o funcionarios, pero creo que eso no es la solución. Hoy día lo que tenemos que hacer efectivamente es que las trabajadoras y trabajadores tengan las condiciones mínimas para que su trabajo, que en este caso son de servicios esenciales, se dé de la mejor forma y no puedan existir accidentes, no vayan a haber conflictos y tengan en el fondo los espacios que necesitan de cuidados y también de tener la posibilidad de vivir su vida en las mejores condiciones. Entonces, eso me parece importante. Y un último elemento. Sí. Yo creo que cuando estamos hablando hoy día en el contexto de lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, lo que puede pasar en Estados Unidos, igual tiene un foco en la disminución del Estado como, en este caso, empleador. Y creo que eso no es una solución a los problemas que hoy día hay en Chile. Me parece que lo que tenemos que pensar hoy día es cómo modernizamos el Estado para que esté, en el fondo, tenga las capacidades hoy día de responder a las necesidades sociales. Pero lo que tenemos que hacer es mirar con una óptica de cómo nosotros vamos mejorando los distintos procesos, cómo mejoramos los procesos burocráticos, que en muchos casos son muy complejos, y que en el fondo avancemos en eso para mejorar hoy día la calidad de vida, pero con un ente estatal que sea fuerte y moderno al mismo tiempo. Son las 9:58. Yo quiero agradecerle a Sofía Fuentes, Patrick Poblete, que nos acompañaron el día de hoy en nuestro panel. Que tengan muy buena jornada y nos estamos reencontrando a futuro en nuevos paneles. Gracias, Rodrigo. Gracias, Un Rodrigo, por abrazo. la invitación. Nos vemos.